Buenas noches, queridos hermanos. Dios les bendiga. Nuevamente estamos encontrándonos para compartir algo tan precioso como la palabra de Dios. Y en esta noche nos toca ver la paz de Cristo sostenida por la justicia y reflejada en el diario vivir. Esa paz que Cristo da sobrepasa todo entendimiento. Por eso es un gusto poder encontrarnos nuevamente en esta noche y poder recibir esa paz tan especial que viene de Dios, esa paz que viene del Señor. Por eso el título de las lecciones de estos martes es La paz de Cristo. Y en medio de un mundo convulsionado, con huracanes, con pandemias, con situaciones límites económicas, sociales, y donde la sociedad quiere desbarrancarse hacia la falta de obediencia a la voluntad de Dios, se da cuenta que huye de la justicia, y donde no hay justicia no hay paz, porque la paz es fruto de la justicia. Entonces vemos cuánto engaño, cuánta mentira. Esa paz está sostenida por la justicia. En Romanos 8 dice: ninguna condenación hay en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado la ley del pecado y de la muerte. Por eso comienza diciendo: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. La persona que voluntariamente anda en desobediencia, voluntariamente está dispuesta a transgredir los principios de Dios, vive en un estado de condenación. Por eso tanta preocupación de los que cometen delitos, porque viven en una situación de condenación, viven en una situación donde la conciencia les dice que están condenados. Por eso pueden tener todos los bienes que pueden recibir sobre la tierra, pero están en condenación, y la condenación tiene un peso. Uno los puede ver felices, como el salmista dice: cuando vi a los hipócritas, a los desobedientes engordar y estar prosperado y bendecido, casi resbalaron mis pies, hasta que entré al lugar santísimo, al lugar santo, y me di cuenta cuál era el fin de ellos. Hoy hay una carrera, una vorágine por el éxito, la riqueza, el poder, y esa ansiedad que hay en la vida de esas personas, que son imposibles de controlar esa ansiedad, es porque sienten el peso de la condenación. No podemos desobedecer a Dios y sentirnos en paz. Por eso acá dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No quiere decir que somos ángeles, que no nos equivocamos, que no cometemos errores, pero hay amor de Dios en nuestro corazón, temor de Dios, que no es miedo, sino respeto. Y cuando hacemos algo contrario a la voluntad de Dios, inmediatamente vamos de rodillas a la oración y decirle: Jesús, perdóname, porque te amo y quiero ser mejor cada día. No quiero vivir bajo condenación. Eso vivíamos antes que conocíamos a Cristo. Nos metíamos de Guatemala y íbamos a Guatepeor. Íbamos de desobediencia en desobediencia. Pero ahora dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Cuando vos te arrepentís de tus pecados y recibís a Cristo como tu Salvador, ¿cuál es la experiencia de salvación? Que esa condenación la sangre de Cristo la borra y nos da paz, nos da seguridad, nos da tranquilidad, porque es la condenación que pesaba sobre nosotros. Por eso cuando un fiel creyente fallece, sabemos que va a la presencia de Dios, porque ya la condenación la resolvió mientras tenía vida.
Y todo ser humano necesita resolver esa condenación que es causa de nuestra desobediencia a Dios. Y cuando uno se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo, esa condenación sale del corazón y de la mente. Y decimos, gracias Jesús por perdonar nuestros pecados. Gracias Jesús porque esa condenación que pesaba sobre mi cabeza ya no pesa más. También dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cada ser humano está bajo estos dos estilos de ley. Una es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y la otra es la ley del pecado y de la muerte. Por eso es importante mientras tenemos vida que salgamos de la ley del pecado y de la muerte, porque el pecado siempre trae muerte. Es decir, estamos escuchando leyes de género, estamos escuchando el aborto, que es algo que realmente perjudica el cuerpo de la mujer. Sí, a la mujer hay que protegerla porque es una criatura de Dios y Dios la ama igual que ama a un varón. Pero el que está dentro es una criatura que tiene vida. Así que la ley del pecado trae la ley de la muerte. Cuando andamos en violencia, cuando andamos en desobediencia, nos incorporamos directamente a la ley del pecado y de la muerte. Por eso Jesús vino al mundo a buscar a lo que se había perdido, que éramos nosotros. Y Él nos sacó de la ley del pecado y de la muerte y nos dio el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Nos libertó de esa ley que está sobre toda persona. Todos pecamos, Romanos 3:23, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso no existen manos chantas ni personas que se le dan de hombres grandes o mujeres poderosas. Eso no existe ante los ojos de Dios. El único poderoso es Dios. Nosotros somos criaturas de Dios. Y cuando salimos de la ley del pecado y de la muerte, el Señor nos incorpora a la ley del Espíritu de vida que viene por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso los pecados necesitan ser confesados, los pecados necesitan ser limpiados por la sangre de Cristo y el Señor nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Cuánto odio, cuánta violencia. El odioso tiene que ser mentiroso porque quiere esconder su odio. Por eso Jesús vino al mundo a buscar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Glorioso el momento que nos arrepentimos de nuestros pecados y estamos luchando cada día para pedirle, Señor, ayúdame, porque las circunstancias no son favorables muchas veces, pero la paz de Dios nunca te va a faltar. La paz de Dios la vas a tener en todo momento. La paz de Dios va a estar en tu vida. Saludamos a Fernando desde España, a Bruno desde Caballito y damos gracias a Dios, Fernando, un gusto saber que estás allí, Bruno y otros hermanos que están sumándose. Demos fiesta, demos gloria a Dios que el Señor nos ha librado de la ley, el pecado y la muerte. Esa ley es por la cual se predica el Evangelio, para que cada ser humano sea librado mientras tenga vida de la ley del pecado y de la muerte. Porque ¿sabés dónde vas a pasar la eternidad si mañana Dios te viene a buscar? Tenés que ser librado del pecado, de la ley del pecado y de la muerte antes de fallecer. Tenés que ser librado de la ley del pecado y de la muerte mientras tenés vida. Y en esta noche Jesucristo es nuestro Salvador. Él nos dio vida y vida en abundancia. Y aún como creyentes luchamos para mantener esta vida abundante. No se conforme con una vida cristiana mediocre, una vida cristiana tibia. No dígale, Jesús, yo quiero vivir una vida cristiana comprometida contigo, a pesar, cuanto más grandes sean los conflictos que nos rodeen, más Dios va a glorificar su nombre. Por eso sigue diciendo aquí en Romanos, lo que era imposible para la ley, Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4, porque era imposible para la carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Esto te muestra claramente que las religiones no te salvan. El llevar una rutina religiosa no te cambia la vida. Pero cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos a Jesús y no queremos, le pedimos que nos ayude a no vivir en pecado ni en desobediencia,
Gloria a Dios, el Señor te libra de la ley del pecado de la muerte. Y por eso tenemos paz en medio de la pandemia, tenemos paz en medio de la tormenta, porque algo más delicado que la pandemia, mi amigo, es la ley del pecado de la muerte. Y sobre esa ley del pecado de la muerte hay vacuna y se llama la salvación. Y tenés que ayudar a otros a que sean librados de la ley del pecado de la muerte, porque muchos dicen, toda la gente hace lo mismo, que está mal que yo haga cosas malas, pero te toma por sorpresa la ley del pecado y la muerte y quiere ser señor, señoreando tu vida, quiere estar señoreando tu vida y los vicios, las angustias, las raíces de amargura, las heridas, todo lo sana Jesús, porque Él te ha librado de la ley del pecado y la muerte. Cuando alguien te ofende, te desprecia, quiere que te insertes en la ley del pecado y la muerte, pero la ley de vida que es en Cristo Jesús nos da paz, esa paz que vos tenés cuando recibís a Cristo, cuando caminás en Cristo. Van a venir tormentas, van a venir huracanes, como está desgraciadamente en Guatemala, en Honduras, en El Salvador. Están viniendo una tormenta ETA tremenda que, que está azotando las ciudades, un huracán. Y así hoy está el mundo espiritual. Hay un huracán de desesperación, de ansiedad, de temor, de muerte, porque está operando en mucha gente la ley del pecado y de la muerte. Ya no le importa a Dios, no le importa a su prójimo, y eso es la ley del pecado y de la muerte. Pero gracias a Dios, cuando recibís a Jesús como tu Salvador, comenzás a estudiar la palabra de Dios que te hace sabio, comenzás a tener una vida de oración que te hace fuerte. No hay tormenta que pueda arrasar al que edifica su casa sobre la roca. Vinieron ríos, vinieron tormentas, y cuanto más tormentas vienen porque Dios te va a dar más fuerza, cuanto más tormentas vienen porque Dios va a glorificar su nombre en nuestras vidas. Por eso dice que Jesús venció la ley del pecado y de la muerte al enviar a su Hijo. Si esa ley del pecado y la muerte no mataría a tanta gente más que la pandemia, las mata, pero no físicamente solamente, los mata para una eternidad en condenación, porque la condenación hay que zafarla mientras tenemos vida. No hay tal oración por los muertos, no existe ninguna otra actividad que se pueda hacer. Por eso que mientras tenemos vida, tenemos que salir de esa condenación. Y dice acá que ninguna religión te puede salvar, ninguna práctica humana te puede salvar. Hoy las personas siguen consejos que no son de Dios y eso no te puede salvar, eso no puede hacer nada, sino Dios se equivocó al mandar a morir a su Hijo Jesucristo. Por eso Jesucristo es el camino a esa vida nueva que nos da paz. También nos dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. De carne es la empanada, dice. Algunos me dicen, yo soy carnal porque como la empanada soy de carne. Sí, somos de carne y hueso. Pero cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo nos ayuda a pensar las cosas que edifican, que fortalecen, que bendicen. Y cuando nos vienen siempre pensamientos de la carne, los rechazamos. Cuando vienen pensamientos de la carne, le pedimos al Señor rechazarlo como si fuera un partido de tenis. Tiramos la pelota al otro campo y Dios nos ayuda a lidiar con los pensamientos. Dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Si el ser humano no es como un animal que tiene alma y cuerpo, el ser humano tiene espíritu que Dios ha creado, es la vida que estamos hablando siempre. Vos no sos una persona solo con alma y cuerpo, tenés vida de Dios en tu vida, porque Dios te dio esa vida poderosa. Por eso está la ley del pecado y de la muerte y está la ley de vida en Cristo Jesús. Esa ley de vida recibiste
si recibiste a Jesús. Tenés que cuidarlo porque es un tesoro, es más valioso que cualquier cosa que tengas en tu vida, porque el día que Dios venga a buscarte, o a buscarnos, a mí también me puede venir a buscar, ¿no es cierto? Mientras teníamos vida, el purgatorio no existe. Es decir, ¿cómo yo voy a vivir una vida maligna toda mi vida y después hacen una oración cuando estoy muerto y voy al cielo? En la Biblia no existe el purgatorio. Está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Son invenciones religiosas que nada tienen que ver con la verdad de la palabra de Dios. Y lo que vale es la palabra de Dios, no lo que dice un sacerdote, un rabino, un pastor, un concilio. Lo que vale es lo que dice la palabra de Dios. Y nadie puede agregar ni quitar, porque la Biblia dice que el que quitare su nombre será quitado del libro de la vida, y el que agregare las plagas serán sobre su vida. Si la palabra de Dios no es algo relativo, la palabra de Dios es algo absoluto, bendita palabra de Dios que nos guía, nos da paz, nos da sabiduría. Y dice acá que los que piensan en la carne, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, piensan en el egoísmo, piensan en perjudicar a otro, piensan en que la riqueza y el poder le va a dar eternidad y van a llevarse una sorpresa porque hay una justicia que no es la justicia humana que se vende y se compra. Hay una justicia que es de Dios y Dios con mucho amor nos da la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados, pero por eso dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si alguien rechaza a Cristo, rechaza su palabra. Condenación hay sobre esa vida. Entonces, una de las tareas importantes que nosotros tenemos es predicar el Evangelio. Es decir, a mi amigo, a mi hermano, a mi enemigo, decirle que hay condenación sobre su vida y puede ser librado mientras tenga vida y decida arrepentirse y recibir a Jesucristo como su Salvador. Y dice aquí en Romanos 8:6, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dice Filipenses, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Cuando yo estaba en depresión, en una batalla espiritual tremenda, decía, Señor, tu paz me va a guardar. El enemigo no va a atacar mi pensamiento, no va a atacar mi corazón, porque está guardado por el Dios Todopoderoso. Así también tu vida está guardada por el Dios Todopoderoso. También en Mateo capítulo 6, del 25 en adelante, vemos las cosas esenciales de la vida. La paz de Dios está reflejada en el diario vivir. El Evangelio es glorioso porque no te tiene que contar que empezaste una nueva vida, sino que vos sabés que empezaste una nueva vida, porque hubo un cambio en nuestra vida. Dice, por tanto os digo, no se angustien por vuestra vida, que han de comer, que han de beber, ni por vuestro cuerpo, que han de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. No está diciendo aquí que no se preocupen por el alimento, ¿no?, que sean abandonados. No está diciendo que hay una preocupación mayor. Y mira que es preocupante el alimento, el vestido, cuando nos falta es algo triste. Pero Dios va a suplir, Dios va a abrir puertas increíbles. Estamos reparando el techo de la iglesia en este momento y realmente Dios apareja situaciones especiales. Fuimos a una casa de material de construcción y entonces nos dice, mire, hay unos caños de agua que son muy caros y los otros valen 1.800 cada tubo, cada caño. Pero mira, a mí me queda un saldo de, de los mejores y se lo podemos hacer a un precio mejor, a un precio especial. Y vemos cómo Dios nos va ayudando a comprar los materiales que necesitamos para poder hacer las refacciones en el templo. Y así con todas las cosas de la vida. Cuando doblas tus rodillas y Señor, estoy desesperado, Señor, estoy preocupado, ayúdame, soy tu hijo, soy tu hija. Y ahí vas a ver inmediatamente la mano del Señor, no en los tiempos que vos querés, pero en los tiempos que Dios quiere,
porque Dios nunca llega tarde. Así que Jesús vio la mano de Dios en la creación. Nosotros vemos las aves, los pájaros. Ellos, Dios le da su alimento, no le falta. Y aquel que busca a Dios nunca le va a faltar nada. Veo a aquellos hermanos que se preocupan por la obra de Dios, cómo Dios les prospera, les bendice, les suple, y no solamente dinero o alimento, eso sin duda, les suple en la salud, les suple en muchas cosas. Cree que Dios a través de esa situación que estás pasando va a glorificar su nombre. La ley del pecado y la muerte no te puede vencer, sino te va a dar victoria la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces a veces nos preocupa y estamos ansiosos. La ansiedad quiere tomar nuestro corazón, pero nosotros nos damos cuenta que cuando estamos ansiosos, estamos diciendo de alguna manera: Dios no puede hacer lo que mi vida necesita. Dios lo puede hacer, Dios lo va a hacer, porque Él te ama, porque Él es todopoderoso. No te dejes, Rubén, no te dejes, amigo, amiga, gobernar por la ansiedad, porque la ansiedad Él está diciendo a Dios: Dios puede hacer muchas cosas, hizo el cielo, la tierra, el mar, pero esto que estoy pasando no lo puede hacer. Nunca permitas eso, Dios todo lo puede. Marta dijo a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y no sabía Marta que nunca, nunca el Señor llega tarde. ¿Cómo no va a escuchar la oración por preciosas peticiones que tenés en tu corazón, de querer agradarle, de querer servirle, de querer crecer como hijo de Dios? Por eso dice: miren las aves del cielo, en Mateo 6:26, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Gracias a Dios por las aves del cielo, gracias a Dios por toda la creación preciosa de Dios, pero vos valés más que un ave. ¿Y cómo Dios se va a olvidar de vos? Clamá con fe, clamá creyendo, como los 3 jóvenes que iban a ser echados en el horno de fuego. El Dios a quien servimos, Él nos va a ayudar. Y aun si no nos ayuda, estamos dispuestos a quemarnos en el horno de fuego. Así que no aflojes, porque la ley de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso dice la palabra: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Yo creo esa promesa. Créela con todo tu corazón. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán solas, por añadidura, por bendición del amor de Dios para tu vida. En la tarea pastoral uno tiene que renunciar a un montón de lujos y cosas especiales que podía estar viviendo, pero algunas de ellas no son ni siquiera necesarias, porque la gracia de Dios te ayuda a saber qué realmente necesitas y qué realmente no tiene mucho valor. Por eso aquí la paz de Dios es reflejada en el diario vivir. Eso es lo potente del Evangelio. No te preocupes, dice, por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones. No se pregunten, Mateo 6:31, qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los que no buscan primero el reino de Dios, dice, los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Nuestro Padre Celestial no es un ser humano limitado que no puede responder milagros y maravillas en nuestra vida, porque ya experimentaste el milagro de Dios en tu vida. Ya lo has experimentado, así que no estoy hablando con alguien que no conoce que Dios le ama y que Dios tiene poder, pero tenés que poner a Jesús en el primer lugar. En el trono de tu corazón no puede estar otra cosa, ni una persona, ni una cosa, ni un líder religioso, ni un líder político, ni un líder deportista, artista. En el centro de tu corazón tiene que estar este Cristo vivo que resucitó,
y nos saca de la ley del pecado y de la muerte y nos pone en la ley de vida en Cristo Jesús. ¿Cómo sabes que la salvación es genuina? Porque tenemos vida, porque tenemos paz, porque el Señor nos fortalece y aun cuando estamos duderos, cuando estamos temerosos, porque a veces hay que enfrentar las tormentas como le pasó a los discípulos, pero acordate que Jesús está en la barca, acordate que Él te da seguridad y tenés que orar y fortalecerte hasta que venga la respuesta. Cuando Jesús entró en la tumba de Lázaro, dice: Padre, yo sé que siempre me oyes porque hago tu voluntad, pero oro a causa de la multitud, para que crean en ti. Y Dios nos pide creer en Él. Y yo sé que vos crees en Jesús. Por eso, si todavía no recibiste a Cristo como tu Salvador, Dios te va a proveer, porque nos indica que busquemos primeramente el reino de Dios. ¿Qué estás buscando primeramente? Ahí hay una gran respuesta para tu vida. Si estás buscando otras cosas, no vas a recibir cosas especialísimas de parte de Dios. Esa paz que Dios te da. Por eso en esta noche quiero que me acompañes. Si todavía no recibiste a Cristo como tu Salvador, podés hacerlo en esta noche. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, no permitirá que tu pensamiento y tu corazón se desvíe a cosas que nunca van a ocurrir en tu vida, porque el Señor sale en el medio de tu camino para bendecirte. Decide desde ya: gracias, Señor, porque me vas a bendecir, y gracias, Señor, porque te voy a seguir fielmente. Y en esta noche, si no recibiste todavía al Señor, repetí conmigo esta oración de invitar a Cristo en tu corazón. Señor Jesús, en esta noche me arrepiento de todos mis pecados y quiero recibir la ley de vida en Cristo Jesús, que me libra de la ley del pecado y de la muerte. En esta noche, Jesús, me arrepiento de mis pecados y te recibo como mi Señor y mi Salvador, creyendo que tú moriste por mí en la cruz, llevaste mis pecados y mis enfermedades, y en esta noche toda enfermedad la pongo en las manos del Señor, sabiendo que voy a seguir viendo milagros de tu mano, porque el amor tuyo fue tan grande que diste tu vida en la cruz por mí. Gracias, Jesús, te recibo en esta noche, en el nombre precioso tuyo. Amén. Y ahora vamos a orar por sanidad. Hay muchas personas que están enfermas y no saben que la ley de vida en Cristo Jesús también opera sanidad. Y si hay alguien que está enfermo o algún ser querido que está enfermo, vamos a presentar, dice que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, el Señor estará respondiendo. Alguien que esté enfermo o tenga un familiar, no solamente enfermo físicamente, también enfermo del alma, oremos juntos para que en esta noche Dios obre un milagro poderoso, porque Él es el mismo siempre. Oremos por sanidad. Señor Jesús, en esta noche creo que tú llevaste mis enfermedades en la cruz y no quiero llevarla en mi cuerpo. Bendice a mis familiares, aquellos que están enfermos, aquellos, aún aquellos los que la ley del pecado y la muerte sigue obrando en su vida y no prosperan, no son bendecidos, que ellos puedan ser sanados de toda enfermedad espiritual, de toda enfermedad física. Y en esta noche reprendo en el nombre de Jesús toda enfermedad física o espiritual, y aquel que está orando con fe, reciba en este momento tu seguridad, tu salvación, tu sanidad. Te damos gracias porque eres el mismo ayer, hoy, por los siglos, Todopoderoso Jesús. Amén y amén. Si usted ha recibido sanidad, sin duda que lo ha hecho con fe, cuente, comparta su testimonio. El Señor sana hoy como sanaba hace 2000 años. Señor, sana de toda enfermedad física, espiritual. A mí me sanó muchas veces cuando ya no había más remedio, no había más posibilidad. Jesús sigue sanando en el día de hoy. Dios te bendiga y le agradezco a los hermanos que hacen llegar sus ofrendas, sus diezmos para la reparación de la
del templo que estamos queriendo dejarlo lindo para próximamente abrir las reuniones. Dios te bendiga y te espero el domingo a las 11 de la mañana, que estaremos compartiendo la palabra de Dios. Dios te bendiga y la paz de Dios sea con todos ustedes. Saludo a la pastora Elba. Dios le bendiga mucho. Paz de Dios.